Proteínas, estructuras y funciones. Introducción. La unión de dos o más aminoácidos por enlaces ácido-amida genera cadenas de moléculas lineales. La longitud de la cadena de aproximadamente 100 residuos se denomina péptidos, oligopéptidos y polipéptidos. Los polipéptidos con más de 100 residuos de aminoácidos reciben el nombre de proteínas. Todos los organismos contienen miles de proteínas distintas y con funciones diferentes. La estructura primaria y el enlace peptídico. A la estructura de las cadenas polipeptídicas resultante de la unión de varios residuos de aminoácidos que las componen en una determinada secuencia se le conoce como estructura primaria. En el caso de las proteínas naturales, esta secuencia de residuos de aminoácidos es producto de la síntesis enzimática efectuada de acuerdo a los mensajes genéticos. Estas uniones de los aminoácidos se da por la reacción del grupo alfa carboxilo de uno de ellos con el grupo alfa amino de otro, mediante la pérdida de una molécula de agua para dar lugar a la formación de un enlace peptídico. Cuando el compuesto celular resultante de la unión de dos aminoácidos se le denomina dipéptido, cuando reacciona un tercer aminoácido, tripéptido, y así sucesivamente hasta llegar a constituir una larga cadena polipeptídica. Es necesario hacer notar que en este caso siempre quedarán dos extremos en la cadena, un extremo con un grupo alfa amino libre y el otro con un grupo carboxilo. Los polipéptidos deben considerarse como amidas sustituidas, puesto que el enlace peptídico muestra un alto grado de estabilización, ya que la ligadura sencilla existente entre el carbono y el nitrógeno en realidad presenta un carácter aproximado de 40% de doble enlace. Por el contrario, el doble enlace del carbono-oxígeno funciona aproximadamente en 40% con carácter de enlace sencillo. Lo anterior origina que el grupo imino del enlace peptídico no tenga tendencia a ionizarse, por lo que el enlace carbono-nitrógeno será muy rígido y no podrá rotar libremente. Este fenómeno le imprime una característica especial a la conformación tridimensional de las cadenas polipeptídicas, formando estructuras como la hélice alfa. Las propiedades ácido-básicas de los péptidos se deben en gran medida a los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo en su forma libre de ambos extremos del péptido. Estos extremos se denominan residuo N-terminal y residuo C-terminal, respectivamente. Sin embargo, además de lo anterior, deberá tomarse en cuenta que pueden existir grupos ionizables de los grupos R que en el caso de existir en gran número contribuirán en forma más importante con la capacidad de ionización y reactividad del polipéptido. El enlace peptídico es un enlace fuerte. Para romperlo se requiere la acción prolongada de ácidos fuertes y en la práctica se utiliza ácido clorhídrico 6 normal a una temperatura de 100 grados centígrados por un término de 24 horas en tubo sellado. Por el contrario, los jugos digestivos como el gástrico y el intestinal, este último se forma en gran parte en el páncreas, pueden romper estos enlaces por medio de enzimas a una temperatura de 37 grados centígrados y en concentraciones de ácido o de álcali más bajas. Por supuesto que los polipéptidos, al tener grupos amino y carboxilo terminales, podrán reaccionar como los aminoácidos con distintos tipos de reactivos químicos, propiedad que permite estudiarlos para conocer la secuencia de los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Por ejemplo, en el caso del amino terminal puede utilizarse la reacción de ninhidrina, que permite la detección y la cuantificación del número de cadenas previa separación por métodos de cromatografía y electroforesis. Para el grupo carboxilo, carbono terminal, mediante reacciones de esterificación o reducción. Para medir cuantitativamente un péptido se puede emplear la reacción de Biuret, que consiste en el tratamiento del material con cobre en presencia de álcali, dando un complejo de color púrpura que tiene la ventaja de no ser positiva para aminoácidos libres. En algunos organismos se presentan, además de las largas cadenas polipeptídicas, algunos péptidos pequeños que difieren estructuralmente de aquellos que son propios de las proteínas. En primer lugar citaremos al tripéptido glutatión, que contiene tres residuos, uno de ácido glutámico, unido por medio de un enlace peptídico al aminoácido cisteína, pero de una manera poco común, ya que participa el grupo gamma carboxilo en lugar del alfa, y este último la glicina. Entre otros ejemplos, existen algunos péptidos que tienen actividad hormonal como el factor regulador del hipotálamo, que libera la hormona tirotrópica, las hormonas de la pituitaria, oxitocina y vasopresina, un péptido de 9 aminoácidos presente en el plasma sanguíneo conocido como bradicina, y varios antibióticos también de naturaleza peptídica como la gamicidina, la valinomicina y la penicilina. Puentes disulfuro. Tomando en cuenta las propiedades de los péptidos, ha sido posible analizar la estructura de varias proteínas formadas de una o varias cadenas polipeptídicas. La primera de estas, estudiada por poseer relativamente una estructura sencilla, fue la insulina, formada por dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro que tienen en conjunto un peso molecular mínimo de aproximadamente 6000 daltons.
El estudio de esta hormona se debió al investigador Frederick Sanger, 1918-2013, quien logró establecer la estructura primaria de las dos cadenas polipeptídicas, y para hacerlo se tomó en cuenta si la proteína en estudio consistía en una o varias cadenas polipeptídicas, además de considerar la presencia de puentes disulfuro que se rompen por medio de reactivos adecuados. También se hizo necesario localizar las posiciones de los puentes disulfuro, así como de los grupos amino libres que se pudieran hallar en la cadena original. Una vez separadas las cadenas se degradaron. Esto puede hacerse por medio de una hidrólisis química o enzimática y posteriormente se identificaron por cromatografía los aminoácidos liberados. Por una parte, al reaccionar la cadena polipeptídica con reactivos específicos para los grupos amino y carboxilo terminales, previamente a la degradación de la cadena, fue posible identificar los residuos de los aminoácidos respectivamente. Por supuesto, antes de intentar conocer la secuencia de los residuos de aminoácidos de una proteína, es esencial saber si ésta consiste en una o varias cadenas. Esto se sabe tomando en cuenta que el número de cadenas será igual al número de residuos de aminoácidos N-terminales por molécula de proteína. Si se establece que una proteína dada tiene una sola cadena polipeptídica, aún habrá que eliminar la posibilidad de la presencia de un puente disulfuro intracadena, es decir, que existan dos sitios unidos dentro de una misma cadena. Distintos tipos de enlaces. En general, en las proteínas de tipo globular, se presentan tres grandes tipos de interacciones débiles, además de un enlace fuerte covalente entre dos cisteínas, llamado disulfuro, que participan en la estabilización de la estructura de las proteínas. En esta imagen, en el inciso A vemos representados los puentes de hidrógeno, como los que se hallan presentes en las hélices alfa o en las hojas plegadas de estructura beta, o los que se establecen entre los grupos R. El inciso B, interacciones de carácter hidrofóbico entre los grupos R no polares. Inciso C, enlaces de tipo iónico entre grupos con cargas positivas y negativas, como las que se hallan en los grupos R del glutamato y del aspartato y los grupos R de la lisina. De todos estos tipos de fuerzas débiles, las que contribuyen más a la estabilidad de la molécula proteínica son las interacciones del tipo hidrofóbico entre los grupos R no polares. La mayor parte de estos grupos no polares han sido detectados en el interior de las proteínas globulares de tal modo que quedan protegidos de las moléculas de agua. Tenemos así que la estabilidad de las proteínas globulares nativas son el resultado de un balance entre dos fuerzas que se oponen. Una, la tendencia de la cadena a desplegarse en un arreglo al azar, y la otra, la tendencia de las moléculas de agua en la superficie de la cadena que buscan un máximo estado de entropía. La conformación tridimensional de las proteínas. Estructura secundaria. Conformación de la hélice alfa y la hoja beta. Hélice alfa. Fueron Pauling y Cori a quienes primero se les ocurrió estudiar y construir modelos moleculares que permiten explicar las distintas formas de enrollamiento y de rotación de la cadena polipeptídica a lo largo de un solo eje, tomando en cuenta las restricciones de los enlaces peptídicos de tipo planar. Después de varios intentos encontraron que el arreglo espacial más sencillo que podría proponerse era el de una estructura de tipo helicoidal a la cual se le denomina hélice alfa. Como la cadena polipeptídica gira a lo largo de sí misma, como si fuera un sacacorchos, cada 3.6 residuos de aminoácidos ocupan una vuelta completa. En este modelo, los grupos R de los aminoácidos se orientan hacia afuera de la hélice, que queda muy compacta y formada por los átomos que constituyen la serie de enlaces peptídicos. Se ha podido comprobar que en esta estructura la unidad repetitiva consiste en una vuelta completa de la hélice a lo largo de un eje lineal y que ocupa un desplazamiento de 5.4 angstroms, que corresponde a los datos obtenidos por medio de patrones de difracción con rayos X. La disposición de la cadena polipeptídica permite el establecimiento de puentes de hidrógeno dentro de la cadena entre las vueltas sucesivas de la hélice alfa, y esto se efectúa a lo largo del eje, entre los átomos de hidrógeno que quedan unidos al nitrógeno electronegativo de un enlace polipeptídico con el oxígeno del carbonilo del tercer aminoácido que sigue. Los vectores electrónicos de estos puentes de hidrógeno se hallan orientados de tal forma que llegan a tener la máxima fuerza de enlace. Lo extraordinario del caso es que este arreglo de alfa hélice permite que cada enlace peptídico de la cadena participe en la formación de los puentes de hidrógeno intracadena. La cadena polipeptídica de tipo hélice alfa puede estar formado por aminoácidos de la serie L o de la serie D, pero no se pueden formar mezclas de estos dos tipos de residuos, o sea que si se comienzan con aminoácidos de la serie L, propios de las proteínas naturales, se podrán constituir cadenas helicoidales con giro hacia la derecha o hacia la izquierda. Debe hacerse notar que son más estables las hélices alfa con giro a la derecha.
Tomando en cuenta lo anterior, Pauling y Cori propusieron que las proteínas denominadas alfa-queratinas consisten de cadenas polipeptídicas en cadenas de hélice alfa con giro hacia la derecha, como en el caso de las proteínas del pelo y de la lana, donde 3 o 7 hélices alfa se enrollan una sobre la otra hasta formar cordones de 3 a 7 tiras, todos ellos sostenidos por enlaces de puentes disulfuro. La estructura de hélice alfa representa la conformación conocida como estructura secundaria de la cadena polipeptídica. Sin embargo, no todas las cadenas polipeptídicas pueden existir en la forma estable de una hélice alfa, puesto que esto depende de la composición que tengan en aminoácidos y al mismo tiempo de la secuencia de ellos. La estructura secundaria de hélice alfa tiene una capacidad bastante importante para desviar la luz polarizada hacia la derecha, más que la simple suma de las capacidades de rotación que tienen tanto los residuos de los aminoácidos de la serie L como la de los átomos de carbono alfa que forman la cadena. Lo anterior permite medir la capacidad de rotación óptica antes y después de la desnaturalización de una cadena polipeptídica como un criterio que mide la cantidad aproximada de enrollamiento de hélice alfa en una determinada cadena polipeptídica. Conformación beta. Por medio de los estudios de difracción con rayos X de proteínas que se conocen como beta-queratinas, se ha podido llegar a aclarar algunos puntos sobre la conformación beta de las cadenas polipeptídicas. Como se sabe, si se calientan fibras de alfa-queratina en presencia de agua, estas pueden estirarse hasta casi el doble de su longitud original. En esta condición, estas fibras dan patrones de difracción de rayos X muy parecidos a los de una proteína conocida como fibroína de la seda, que es un buen ejemplo de una beta-queratina. De lo anterior, Pauling y Cori llegaron a la conclusión de que la transición de la estructura de alfa-queratina a beta-queratina, cuando el pelo o la lana se calientan al vapor, se debe a un rompimiento térmico de los puentes de hidrógeno intracadena que estabilizan normalmente la hélice alfa. Estructuras terciaria y cuaternaria. Cuando las moléculas con una estructura secundaria de tipo hélice alfa o de tipo beta adoptan la forma de una esfera o de un ovoide a lo largo de un eje, se obtiene una estructura terciaria. Ahora bien, cuando la arquitectura de la molécula se complica aún más, como en varios ejemplos donde se agregan unas con otras, entonces estas asociaciones dan lugar a estructuras de tipo cuaternario, por ejemplo la hemoglobina. A diferencia de la estructura primaria que se estudia por métodos químicos, estas últimas, secundaria y terciaria, se pueden investigar únicamente por métodos físicos o físico-químicos, difracción de rayos X, dispersión rotatoria de la luz, etc. A las proteínas globulares formadas por dos o más cadenas polipeptídicas se les llama oligoméricas, y a la estructura que adquieren estas cadenas polipeptídicas enrolladas sobre sí mismas y acomodadas unas con otras dentro de la proteína oligomérica se les denomina estructura cuaternaria. De estas, una de las proteínas oligoméricas más simples es la hemoglobina, formada por 4 proteínas de una sola cadena. La mayoría de este tipo de proteínas que contienen dos o más cadenas polipeptídicas, si se sujetan a la acción del calor o a la alta concentración de urea o guanidina o elevado pH, sufren cambios conformacionales que originan la desnaturalización consistente en disociación de una cadena de la otra y desensamble de las cadenas que se separan en hélices al azar. Si el tratamiento de desnaturalización se realiza bajo condiciones controladas, es posible, en algunos casos, que las cadenas polipeptídicas de una proteína oligomérica puedan ser separadas una de la otra sin afectar a su estructura terciaria normal. Por ejemplo, la hemoglobina puede disociarse en los componentes que la forman, o sea, en dos subunidades, alfa y beta, pero estas subunidades separadas pueden volverse a asociar y dar lugar a la proteína totalmente activa. Por el contrario, cuando se utilizan condiciones drásticas, las subunidades no solamente se separan, sino que se despliegan y forman hélices al azar. Hay ejemplos en los que es posible obtener una renaturalización completa, ya que las subunidades se reacomodan espontáneamente en sus estructuras terciarias normales y al reasociarse, si se trata de una enzima, la molécula recupera su actividad catalítica. Lo anterior indica que la secuencia de los aminoácidos de las cadenas en las proteínas oligoméricas no solamente especifican la estructura terciaria y secundaria, sino además la geometría de los sitios de contacto, lo cual da lugar a que se acomoden las subunidades en una estrecha asociación de tipo cuaternario. A continuación hablaremos de algunos ejemplos de las funciones que cumplen las proteínas en los seres vivos. Comenzaremos con las proteínas de defensa. El sistema inmune protege al organismo de los gérmenes patógenos y de las sustancias extrañas. Un ejemplo es la inmunoglobulina tipo G, IgC. Aquí vemos su conformación tridimensional y su representación esquemática de la estructura de esta proteína. Proteínas reguladoras.
En las cadenas de señales bioquímicas, las proteínas funcionan como compuestos de señal, hormonas, y también como receptores de hormonas. Un ejemplo sería la hormona del crecimiento somatotropina y su receptor. En este tipo de unión, los dominios extracelulares de dos moléculas de receptores se unen a una molécula de la hormona, lo que activa los dominios citoplasmáticos del complejo y facilita la transmisión de la señal hacia el interior de la célula, transducción de señales. La hormona insulina es otro ejemplo de proteína reguladora, importante para regular los niveles de azúcar en la sangre y cuya ausencia o resistencia por parte de las células provoca la diabetes mellitus. En la regulación del metabolismo y en los procesos de diferenciación participan proteínas que se unen al ADN, factores de transcripción. Proteínas catalíticas. Con más de 2000 representantes conocidos, las enzimas constituyen el grupo más grande de proteínas. Las enzimas más pequeñas tienen una masa de 10 a 15 kilodaltons. Las enzimas medianas, como la deshidrogenasa del alcohol, tienen 100 a 200 kilodaltons, mientras que las más grandes, como la glutamina sintetasa, que consta de 12 subunidades, puede llegar hasta 500 kilodaltons. Proteínas motoras. La acción conjunta de la actina y la miosina es responsable de la contracción muscular y de otros procesos de movimiento. El hexámero miosina, con una longitud superior a los 150 nanómetros, pertenece a las proteínas más grandes. Los filamentos de actina, actina F, se obtienen por la polimerización de subunidades relativamente pequeñas, actina G. La tropomiosina, asociada con la actina F y otras proteínas, dirige la contracción muscular. Proteínas almacenadoras. En vegetales hay proteínas almacenadoras especiales que también son importantes para la nutrición humana, por ejemplo, el gluten del trigo. En los organismos animales, las proteínas musculares constituyen un material de reserva que se puede movilizar en caso de necesidad. De este modo, el ser humano se asegura la provisión de glucosa durante periodos de hambre prolongados mediante la degradación de hasta 6 kilogramos de proteínas musculares. En la imagen vemos una representación por listones de la gliadina, que es una glucoproteína presente en trigo y otros cereales dentro del género Triticum. Y con esto concluimos este video. Espero que la información que estuvieron revisando sea de su interés y agrado. Por mi parte no me queda más que agradecerles y desearles un buen día. Cuídense mucho y hasta pronto.